Hola, bienvenidos a este canal Leyendo Libros en un Suspiro. Mi nombre es Fernanda Lara y es un placer para mí traerles una vez más un audiolibro. Espero que lo disfruten. Capítulo 9. Elizabeth pasó la mayor parte de la noche en la habitación de su hermana y por la mañana tuvo el placer de poder enviar una respuesta satisfactoria a las múltiples preguntas que ya muy temprano venía recibiendo a través de una sirvienta de Bingley, y también a las que más tarde recibiría de las dos elegantes damas de compañía de las hermanas. A pesar de la mejoría, Elizabeth pidió que se mandase una nota a Longbourn, donde quería que su madre visitara a Jane para que ella misma juzgase la situación. La nota fue despachada inmediatamente, y la respuesta a su contenido fue cumplimentada con la misma rapidez. La señora Bennet, acompañada de sus dos hijas menores, llegó a Netherfield poco después del desayuno de la familia. Si hubiese encontrado a Jane en peligro aparente, la señora Bennet se habría disgustado mucho, pero quedándose perfectamente satisfecha al ver que la enfermedad no era alarmante, no tenía ningún deseo de que se recobrase pronto, ya que su cura significaría marcharse de Netherfield. Por este motivo se negó ante la petición de su hija de la que la llevasen a su casa, cosa que el médico, que había llegado casi al mismo tiempo, tampoco juzgó prudente. Después de estar un rato con Jane, apareció la señorita Bingley y las invitó a pasar al comedor. La madre y las tres hijas la siguieron. Bingley las recibió y les preguntó por Jane con la esperanza de que la señora Bennet no hubiese encontrado a su hija peor de lo que esperaba. «Pues verdaderamente la veo muy mal», respondió la señora Bennet, «tan mal que no me es posible llevarla a casa. El doctor Jones dice que no debemos pensar en trasladarla. Debemos abusar un poco más de su amabilidad». «Ni pensarlo. Estoy seguro de que mi hermana también se opondrá a que se vaya a casa». «Puede confiar, señora», repuso la señorita Bingley con fría cortesía, «que a la señorita Bennet no le ha de faltar nada mientras esté con nosotros. Estoy segura de que, de no ser por tan buenos amigos, no sé qué habría sido de ella, porque está muy enferma y sufre mucho», añadió. «Aunque eso sí, con la mayor paciencia del mundo, como hace siempre, porque tiene el carácter más dulce que conozco. Muchas veces le digo a mis otras hijas que no valen nada a su lado. ¡Qué bonita habitación es esta, señor Bingley! ¡Y qué encantadora vista tiene el jardín! Nunca he visto un lugar en todo el país comparable a Netherfield. Espero no pensará dejarlo repentinamente, aunque lo haya alquilado por poco tiempo». «Yo todo lo hago de manera repentina», respondió Bingley. «Así que si decidiera dejar Netherfield, probablemente me iría en 5 minutos, pero por ahora me encuentro bien aquí». «Eso es exactamente lo que yo esperaba de usted», apuntó Elizabeth. «Empieza usted a comprenderme, ¿no?», exclamó Bingley, volviéndose hacia ella. «Oh, sí, lo comprendo perfectamente. Desearía tomarlo como un cumplido, pero me temo que el conocerlo fácilmente es lamentable. Es como es. Eso no significa que un carácter profundo y complejo sea más o menos estimable que el suyo». «Lizzie», exclamó su madre, «recuerda dónde estás y deja de comportarte con esa conducta intolerable a la que nos tienes acostumbrados en casa». «No sabía que se dedicase usted a estudiar el carácter de las personas», prosiguió inmediatamente Bingley. «Debe ser un estudio apasionante». «Sí, y los caracteres complejos son los más apasionantes de todos. Por lo menos tienen esa ventaja». «El campo», dijo Darcy, «no puede proporcionar muchos sujetos para tal estudio. En un pueblo se mueve uno en una sociedad invariable y muy limitada, pero la gente cambia tanto que siempre hay en ellos algo nuevo que observar». «Ya lo creo que sí», exclamó la señora Bennet, ofendida por la manera en la que Darcy habló de la gente del campo. «Le aseguro que eso ocurre lo mismo en el campo que en la ciudad». Todo el mundo se quedó sorprendido. Darcy la miró un momento y luego se volvió sin decir nada. La señora Bennet creyó que había tenido una victoria aplastante sobre él y continuó triunfante. «Por mi parte, no creo que Londres tenga ninguna ventaja sobre el campo, a no ser por las tiendas y lugares públicos. El campo es mucho más agradable, ¿no es así, señor Bingley?» «Claro, porque usted tiene un buen carácter. En cambio, ese caballero», dijo mirando a Darcy,
No parece que tenga una buena opinión del campo. Cuando estoy en el campo, no deseo irme, contestó. Y cuando estoy en la ciudad, me pasa lo mismo. Cada uno tiene sus ventajas y yo me encuentro igualmente a gusto en los dos sitios. Mamá, estás muy equivocada, intervino Elizabeth, sonrojándose por la imprudencia de su madre. Interpretas mal al señor Darcy. Él solo quería decir que en el campo no se encuentra tanta variedad de gente como en la ciudad, lo que debes reconocer que es cierto. Ciertamente, querida, nadie dijo lo contrario, pero eso de que no hay mucha gente en esta vecindad, creo que hay pocas y tan grandes como la nuestra. Yo he llegado a cenar con 24 familias. Nada. Si no fuese su consideración por Elizabeth, podría haber hecho contenerse a Bingley. Su hermana fue menos delicada y miró a Darcy con una sonrisa muy expresiva. Elizabeth quiso decir algo para cambiar de conversación y le preguntó a su madre si Charlotte Lucas había estado en Longwood desde que ella salió. Sí, nos visitó ayer con su padre. ¡Qué hombre tan agradable, Sir William! ¿Verdad, señor Bingley? Tan distinguido, tan gentil y tan sencillo. Siempre tiene una palabra agradable para todo el mundo. Esa es la idea que yo tengo de lo que es buena educación. Esas personas que se creen muy importantes y nunca abren la boca, no tienen idea de educación. ¿Cenó Charlotte con ustedes? No, se fue a casa. Creo que la necesitaban para hacer el pastel de carne. Lo que es yo, señor Bingley, siempre tengo sirvientes que saben hacer su trabajo. Mis hijas están educadas de otro modo, pero cada cual que se juzgue a sí mismo. Las Lucas son buenas hijas, se lo aseguro. Es una pena que no sean bonitas. No es que crea que Charlotte sea fea, en fin, sea como sea, es muy amiga nuestra. Parece una joven agradable, dijo Bingley. Oh, sí, pero debe admitir que es bastante feíta. La misma Lady Lucas lo dice muchas veces y me envidia por la belleza de Jane. No me gusta alabar a mis propias hijas, pero la verdad es que no encuentro a menudo a alguien tan guapa como Jane. Yo no puedo ser imparcial, claro, pero es lo que dice todo el mundo. Había un caballero que vivía en la casa de mi hermano Gardiner, en la ciudad, y que estaba tan enamorado de Jane que mi cuñada aseguraba que se le declararía antes de que nos fuéramos, pero no lo hizo. Probablemente pensó que era demasiado joven. Sin embargo, le escribió unos hermosos versos. Y así terminó su amor. Intervino Elizabeth con impaciencia. Creo que ha habido muchos que lo vencieron de la misma forma. Me pregunto quién será el primero en descubrir la eficacia de la poesía para acabar con el amor. Yo siempre he considerado que la poesía es el alimento del amor, dijo Darcy. De un gran amor, sólido y fuerte, puede. Todo nutre a lo que ya es fuerte de por sí. Pero si tan solo se trata de una inclinación ligera, sin ninguna base, un buen soneto la acabaría matando de hambre. Darcy se limitó a sonreír. Siguió un silencio general que hizo temer a Elizabeth de que su madre volviera a hablar de nuevo. La señora Bennet lo deseaba, pero no sabía qué decir, hasta que después de una pequeña pausa empezó a reiterar su agradecimiento al señor Bingley por su amabilidad con Jane y se disculpó por las molestias que también pudiera estar causando Lizzie. El señor Bingley fue cortés en su respuesta y obligó a su hermana menor a ser cortés y a decir lo que la ocasión requería. Ella hizo su papel, aunque con poca gracia, pero la señora Bennet quedó satisfecha y poco después pidió su carruaje. Al oír esto, la más joven de las hijas se adelantó para decir algo. Las otras dos muchachitas habían estado cuchicheando durante toda la visita, y el resultado de ello fue que la más pequeña debía recordarle al señor Bingley que cuando llegó al campo por primera vez había prometido dar un baile en Netherfield. Lydia era fuerte, muy creída para tener 15 años, tenía buena figura y un carácter muy alegre. Era la favorita de su madre, que por el amor que le tenía, la había presentado en sociedad a una edad muy temprana. Era una joven muy impulsiva y se daba mucha importancia, lo que aumentó con las atenciones que recibía de los oficiales, a lo que las cenas de su tía y sus modales sencillos contribuían. Por lo tanto, era la más adecuada para dirigirse a Bingley y recordarle su promesa, añadiendo que sería una vergüenza ante todo el mundo si no la mantenía. Su respuesta a este repentino ataque fue encantadora a los oídos de la señora Bennet. Les aseguro que estoy dispuesto a mantener mi compromiso en cuanto su hermana esté bien. Usted misma, si gusta, podrá señalar la fecha del baile. No querrá estar bailando mientras su hermana esté enferma. Lydia se dio por satisfecha. Oh, sí, será mucho mejor esperar a que Jane esté bien,
Para entonces lo más seguro es que el capitán Carter estará de nuevo en Merrington, y cuando usted haya dado su baile, agregó, insistiré para que den también uno de ellos. Le diré al coronel Foster que sería lamentable que no lo hiciese. Por fin, la señora Bennet y sus hijas se fueron, y Elizabeth volvió al instante con Jane, dejando que las dos damas y el señor Darcy hiciesen sus comentarios acerca de su comportamiento y el de su familia. Sin embargo, Darcy no pudo compartir con los demás la censura hacia Elizabeth a pesar de la agudeza de la señorita Bingley para hacer chistes sobre ojos bonitos. Capítulo 10. El día pasó lo mismo que el anterior. La señora Hurst y la señorita Bingley habían estado por la mañana unas horas al lado de la enferma, quien seguía mejorando, aunque lentamente. Por la tarde, Elizabeth se reunió con ellas en el salón, pero no se dispuso la mesa de juegos acostumbrada. Darcy escribía y la señorita Bingley, sentada a su lado, seguía el curso de la carta, interrumpiéndolo repetidas veces con mensajes para su hermana. El señor Hurst y Bingley jugaban al piquet, y la señora Hurst contemplaba la partida. Elizabeth se dedicó a una labor de aguja y tenía suficiente entretenimiento para entender lo que pasaba entre Darcy y su compañía. Los constantes elogios de esta a la caligrafía de Darcy, a la simetría de sus renglones o a la extensión de la carta, así como la absoluta indiferencia con la que eran recibidos, constituían un diálogo curioso que estaba exactamente de acuerdo con la opinión que Elizabeth tenía de cada uno de ellos. «¡Qué contenta se pondrá la señorita Darcy cuando reciba esta carta!». Él no contestó. «Escribe usted más rápido que nadie». «Se equivoca, escribo muy lento». «¿Cuántas cartas tendrá ocasión de escribir al cabo del año? Incluidas cartas de negocios. ¿Cómo las detesto?» «Es una suerte, pues, que sea yo y no usted el que deba escribirlas». «Le ruego que le diga a su hermana que deseo mucho verla». «Ya se lo he dicho una vez, por petición suya». «Me temo que su pluma no le va bien. Deje que se la afile. Lo hago increíblemente bien». «Gracias, pero yo siempre afilo mi propia pluma». «¿Cómo puede lograr una escritura tan uniforme?» Darcy no hizo ningún comentario. «Dígale a su hermana que me alegro de saber que ha hecho muchos progresos con el arpa, y le ruego que también le diga que estoy entusiasmada con el diseño de mesa que hizo y que creo que es infinitamente superior a la de la señorita Grantley». «¿Me permite que aplace su entusiasmo para otra carta? En la presente ya no tengo espacio para más elogios». «Oh, no tiene importancia. La veré en enero. Pero, ¿siempre le escribe cartas tan largas y encantadoras, señor Darcy?» «Generalmente son largas. Pero si son encantadoras o no, no soy yo quien debe juzgarlo. Para mí es como una norma. Cuando una persona escribe cartas tan largas con tanta facilidad, no puede escribir mal». «Ese cumplido no vale para Darcy, Caroline», interrumpió su hermano. «¿Por qué no escribe con facilidad? Estudia demasiado las palabras y siempre busca palabras complicadas de más de 4 sílabas. ¿No es así, Darcy?» «Mi estilo es muy distinto al tuyo». «Oh», exclamó la señorita Bingley. «Charles escribe sin ningún cuidado. Se come la mitad de las palabras y morona el resto. Las ideas me vienen tan rápido que no tengo tiempo de expresarlas, de manera que a veces mis cartas no comunican ninguna idea para el que las recibe». «Su humildad, señor Bingley, desarma todos los reproches», intervino Elizabeth. «Nada es más engañoso que la apariencia de humildad», dijo Darcy. «Normalmente no es otra cosa que falta de opinión, a veces una forma indirecta de vanagloriarse. ¿Y cuál de estos dos calificativos aplica a mi reciente acto de modestia? Una forma indirecta de vanagloriarse, porque en realidad estás orgulloso de tus defectos como escritor, pues los atribuyes a tu rapidez de pensamiento y a un descuido en la ejecución, cosa que consideras, si no muy estimable, al menos muy interesante. Siempre se aprecia mucho poder hacer cualquier cosa con rapidez, y no se presta atención a la imperfección con la que se hace. Cuando por la mañana le dijiste a la señora Bennet que si alguna vez te decidieras a dejar Netherfield, te irías en 5 minutos, fue una especie de elogio, o cumplido hacia ti mismo. Sin embargo, ¿qué tiene de elogiable irse precipitadamente dejando sin duda asuntos sin resolver, lo que no puede ser beneficioso para ti ni para nadie? No», apuntó Bingley. «Me parece demasiado recordar por la noche las tonterías que se dice por la mañana, y te doy mi palabra de que estaba convencido, y lo sigo estando, de que era verdad lo que decía de mí mismo. Por lo menos no adopté innecesariamente un carácter precipitado para presumir delante de las damas». «Sí, creo que estabas convencido, pero soy yo quien no está convencido de que te fueses tan rápido. Tu conducta dependería de las circunstancias como las de cualquier persona, y si montado ya en el caballo un amigo te dijera: Bingley, quédate hasta la próxima semana,
Probablemente lo harías, no te irías, y bastaría solo una palabra más para que te quedaras un mes. Con esto se prueba que Bingley no hizo justicia a su temperamento, dijo Elizabeth. Lo ha favorecido usted más ahora de lo que él lo había hecho. Estoy enormemente agradecido, dijo Bingley, por convertir lo que dice mi amigo en un cumplido, pero me temo que usted no lo interpreta de la forma que mi amigo pretendía, porque él tendría mejor opinión de mí si en estas circunstancias yo me negase y partiese tan rápido como me fuese posible. ¿Consideraría entonces el señor Darcy reparada la imprudencia de su primera intención con la obstinación de mantenerla? No soy yo, sino Darcy, quien debe explicarlo. Quieres que dé cuenta de unas opiniones que tú me atribuyes, pero que yo nunca he reconocido. Volviendo al caso, debe recordar, señorita Bennet, que el supuesto amigo que desea que se quede retrase su plan, simplemente lo desea y se lo pide sin ofrecer ningún argumento. Ceder pronto y fácil a la presunción de un amigo no tiene ningún mérito para usted. Ceder sin convicción dice poco en favor a la inteligencia de ambos. Me da la sensación, señor Darcy, de que usted nunca permite que le influya el afecto o la amistad. El respeto o la estima de quien se lo pide no haría ceder a la petición, sin esperar ninguna razón o argumento. No estoy hablando del caso particular que ha supuesto sobre el señor Bingley. Además, deberíamos quizás esperar a que se diera la circunstancia para discutir entonces su comportamiento, pero en general y en casos normales entre amigos, cuando uno quiere que el otro cambie alguna decisión, ¿vería usted mal que esa persona complaciese ese deseo sin esperar la razón del otro? ¿No sería aconsejable, antes de proseguir con el tema, dejar claro con más precisión qué importancia tiene la petición y qué intimidad hay entre los amigos? Perfectamente, dijo Bingley. Fijémonos en todos los detalles, sin olvidarnos de comparar estatura y tamaño, porque eso, señorita Bennet, puede tener más peso en la discusión de lo que parece. Le aseguro que si Darcy no fuera tan alto comparado conmigo, no le tendría ni la mitad de respeto que le tengo. Confieso que no conozco nada más imponente que Darcy en determinadas ocasiones y en determinados lugares, especialmente en su casa y en las tardes de domingo, cuando no tiene nada que hacer. El señor Darcy sonrió, pero Elizabeth se dio cuenta de que se había ofendido bastante y contuvo la risa. La señorita Bingley se molestó mucho por la ofensa que le había hecho a Darcy y censuró a su hermano por decir tales tonterías. «Conozco tu sistema, Bingley», dijo su amigo. «No te gustan las discusiones y quieres acabar con esta. Quizás las discusiones se parecen demasiado a las disputas. Si tú y la señorita Bennet posponen la suya para cuando yo no esté en la habitación, se los agradecería. Además, así pueden decir todo lo que quieran de mí». «Por mi parte», dijo Elizabeth, «no hay objeción en hacer lo que pide. Es mejor que el señor Darcy acabe la carta». Darcy siguió su consejo y acabó la carta. Concluida la tarea, se dirigió a la señorita Bingley y a Elizabeth para que les deleitase con algo de música. La señorita Bingley se apresuró al piano, pero antes de sentarse invitó cortésmente a Elizabeth a tocar en primer lugar. Esta, con igual cortesía y con toda sinceridad, rechazó la invitación. Entonces, la señorita Bingley se sentó y comenzó el concierto. La señora Hortz cantó con su hermana, y mientras lo hacía, Elizabeth no podía evitar darse cuenta, cada vez que volvía a las páginas de los libros de música que había sobre el piano, que los ojos de Darcy se fijaban en ella. Le era difícil suponer que fuese objeto de admiración ante un hombre de tal categoría, y aún sería más extraño que la mirase porque ella le desagradara. Por fin, solo pude imaginar que llamaba la atención porque había algo en ella peor y más reprochable, según su concepto de la virtud, que en el resto de los presentes. Esta suposición no le apenaba, le gustaba tan poco, que la opinión que tuviese sobre ella no le preocupaba. Después de tocar algunas canciones italianas, la señorita Bingley varió el repertorio con un aire escocés muy alegre. En este momento el señor Darcy se acercó a Elizabeth y le dijo: «¿Le apetecería, señorita Bennet, aprovechar esta oportunidad para bailar un reel?». Ella sonrió y no contestó. Él, algo sorprendido por su silencio, repitió la pregunta. «Oh», dijo ella, «ya había oído la pregunta. Estaba meditando la respuesta. Sé que usted querría que contestase que sí, y habría tenido el placer de criticar mis gustos, pero a mí me encanta echar por tierra esa clase de trampas y defraudar a la gente que está premeditando un desaire. Por lo tanto, he decidido decirle que no deseo bailar en absoluto. Y ahora, hágalo usted si se atreve». «No me atrevo», se lo aseguró. Elizabeth, que creyó haberlo ofendido, se quedó asombrada de su galantería, pero había una mezcla de dulzura y malicia en los modales de Elizabeth que era difícil que pudiese ofender a nadie. Darcy nunca había estado tan absorto con una mujer como lo estaba con ella,
Creía realmente que si no fuera por la inferioridad de su familia, se vería en peligro. La señorita Bingley vio o sospechó lo bastante como para ponerse celosa, y el deseo por que se restableciese su querida amiga Jane se incrementó con el deseo de librarse de Elizabeth. Intentaba provocar a Darcy para que se desilusionase de la joven, hablándole de su supuesto matrimonio con ella y de la felicidad que traería esa alianza. «Espero», dijo al día siguiente, mientras paseaba por el jardín, «que cuando ese deseado acontecimiento tenga lugar, hará usted a su suegra unas cuantas advertencias para que modere su lengua, y si puede conseguirlo, evite que las hijas menores anden detrás de los oficiales. Y, si me permite mencionar un tema tan delicado, procure frenar esa presunción e impertinencia que su dama posee. ¿Tiene algo más que proponer para mi felicidad doméstica?» «Oh, sí. Deje que los retratos de sus tíos, los Phillips, sean colgados en la galería de Pemberley. Póngalos al lado del tío abuelo suyo, el juez. Son de la misma profesión, aunque de distinta categoría. En cuanto al retrato de su Elizabeth, no debe permitir que se lo hagan, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a sus hermosos ojos? Desde luego que no sería fácil captar su expresión, pero el color, la forma y sus bonitas pestañas podrían ser reproducidos». En ese momento, por otro sendero del jardín, salieron a su paso la señora Hurst y Elizabeth. «No sabía que estaban paseando», dijo la señorita Bingley, un poco confusa al pensar que pudiesen haberlos escuchado. «Se han portado muy mal con nosotras al no decirnos que saldrían», respondió la señora Hurst. Y tomando el brazo libre del señor Darcy, dejó que Elizabeth pasease sola. En el camino solo cabían tres. El señor Darcy se dio cuenta de tal descortesía y dijo inmediatamente: «Este paseo no es lo bastante ancho para los cuatro. Salgamos a la avenida». Pero Elizabeth, que no tenía la menor intención de continuar con ellos, contestó muy sonriente: «No, no, no. Quédense donde están. Forman un grupo encantador. Están mucho mejor así. Una cuarta persona lo echaría a perder. Adiós». Se fue alegremente, regocijándose al pensar mientras caminaba que dentro de 1 o 2 días más estaría en su casa. Jane ya se encontraba tan bien que aquella misma tarde tuvo la intención de salir un par de horas de su cuarto. Capítulo 11. Cuando las señoras terminaron de cenar, Elizabeth subió a visitar a su hermana, y al ver que estaba bastante abrigada, la acompañó al salón, donde sus amigos le dieron la bienvenida con grandes demostraciones de afecto. Elizabeth nunca las había visto tan amables como en el transcurso de ese momento, hasta que llegaron los caballeros, pues hablaron de todo, describieron la fiesta con todo detalle, contaron anécdotas con mucha gracia y se burlaron de sus conocidos con humor. Pero en cuanto entraron los caballeros, Jane dejó de ser el primer objeto de atención. Los ojos de la señorita Bingley se volvieron instantáneamente hacia Darcy, y no había dado 4 pasos cuando ya tenía algo que decirle. Él se dirigió directamente a la señorita Bennet y la felicitó cortésmente. También el señor Hurst le hizo una ligera inclinación de cabeza, diciéndole que se alegraba mucho. Pero la efusividad y calidez estaban reservados para el saludo de Bingley, quien estaba muy contento y lleno de atenciones para con ella. La primera media hora se la pasó avivando el fuego para que Jane no notase el cambio de una habitación a la otra, y le rogó que se colocara junto a la chimenea, lo más lejos posible de la puerta. Luego se sentó junto a ella, y ya casi no habló con nadie más. Elizabeth, enfrente, contemplaba satisfecha la escena. Cuando terminaron de tomar el té, el señor Hurst recordó a su cuñada la mesa de juegos, pero fue en vano. Ella intuía que a Darcy no le apetecía jugar, así que el señor Hurst vio su petición rechazada inmediatamente. Le aseguró que nadie tenía ganas de jugar, y el silencio que siguió a su afirmación pareció corroborarlo. Por lo tanto, el señor Hurst no le quedó otra cosa que tumbarse en un sillón y dormir. Darcy tomó un libro, y la señorita Bingley otro, y la señora Hurst, ocupada principalmente en jugar con sus pulseras y sortijas, se unía de vez en cuando a la conversación de su hermano con la señorita Bennet. La señorita Bingley prestaba más atención a la lectura de Darcy que a la suya propia. No paraba de hacerle preguntas o mirar a la página que él tenía delante. Sin embargo, no consiguió sacarle ninguna conversación, pues Darcy se limitaba a contestar y seguía leyendo. Finalmente, angustiada con la idea de tener que entretenerse con su libro que había elegido solamente porque era el segundo tomo del que leía Darcy, bostezó largamente y exclamó: «Qué agradable es pasar una velada así. Pensándolo bien, yo creo que no hay nada tan divertido como leer. Cualquier otra cosa enseguida cansa».
pero un libro nunca. Cuando tenga una casa propia seré desgraciadísima si no tengo una gran biblioteca. Nadie dijo nada. Entonces volvió a bostezar, cerró el libro y paseó la vista alrededor de la habitación buscando en qué ocupar su tiempo. Cuando escuchó a su hermano mencionarle un baile a la señorita Bingley, se volvió de repente hacia él y dijo: ¿Piensas seriamente en dar un baile en Netherfield, Charles? Antes de decidirte, te aconsejaría que consultaras con los presentes, pues me engaño o hay entre nosotros alguien a quien un baile le parecería más que una diversión, un castigo. Si te refieres a Darcy, le contestó su hermano, puede irse a la cama antes de que empiece si lo prefiere, pero en cuanto al baile, es cosa hecha, y tan pronto como Nicholls lo haya dispuesto todo, enviaré las invitaciones. Los bailes me gustarían mucho más si fuesen de otro modo, repuso su hermana. Pero esa clase de reuniones suelen ser tan pesadas que se hacen insufribles. Sería más racional que lo principal en ellas fuese la conversación y no un baile. Mucho más racional, sí, Caroline, pero entonces ya no parecería en nada un baile. La señorita Bingley no contestó. Se levantó poco después y se puso a pasear por el salón. Su figura era elegante y sus andares airosos, pero Darcy, a quien iba dirigido todo, seguía enfrascado en su lectura. Ella, desesperada, decidió hacer un esfuerzo más, y volviéndose a Elizabeth, dijo: «Señorita Eliza Bennet, deje que la convenza para que siga mi ejemplo y dé una vuelta por el salón. Le aseguro que viene muy bien después de estar tanto tiempo sentada en la misma postura». Elizabeth se quedó sorprendida, pero accedió de inmediato. La señorita Bingley logró lo que se había propuesto con su amabilidad. Darcy levantó la mirada. Estaba tan extrañado de la novedad de esta invitación como podría estarlo la misma Elizabeth. Inconscientemente cerró su libro. Luego lo invitaron a pasear con ellas, a lo que se negó, explicando que solo podrían haber dos motivos para que paseasen por el salón juntas, y si se unía a ellas interferiría en los dos. La señorita Bingley se moría de ganas por saber cuál sería el significado y le preguntó a Elizabeth si ella podía entenderlo. «¿Qué querrá decir?», cuestionó la señorita Bingley. «En absoluto», respondió Elizabeth, «pero sea lo que sea, es seguro que quiere dejarnos mal y la mejor forma de decepcionarlo será no preguntarle nada». Sin embargo, la señorita Bingley era incapaz de decepcionar a Darcy e insistió en pedirle que les explicase los dos motivos. «No tengo el más mínimo inconveniente en explicarlo», dijo tan pronto como ella le permitió hablar. «Ustedes eligen este modo de pasar el tiempo o porque tienen que hacerse alguna confidencia o para hablar de sus asuntos secretos o porque saben que paseando lucen mejor su figura. Si es por lo primero, al ir con ustedes no me haría más que importunarlas, y si es por lo segundo, las puedo admirar mucho mejor sentado junto al fuego». «¡Qué horror!», gritó la señorita Bingley. «Nunca ha habido nada tan abominable. ¿Cómo podríamos darle su merecido?» «Nada tan fácil si está dispuesta a ello», dijo Elizabeth. «Todos sabemos fastidiar y mortificarnos unos a otros. Búrlese, ríase de él. Siendo tan íntima amiga suya, sabrá muy bien cómo hacerlo». «No sé, le doy mi palabra. Le aseguro que mi gran amistad con él no me ha enseñado cuáles son sus puntos débiles. Burlarse de una persona flemética, de tanta sangre fría. Y en cuanto a reírnos de él sin más ni más, no debemos exponernos. Podría desafiarnos y tendríamos nosotros las de perder». «¿Que no podemos reírnos del señor Darcy?», exclamó Elizabeth. «Es un privilegio muy extraño y espero siga siendo extraño. No me gustaría tener muchos conocidos así. Me encanta reírme». «La señorita Bingley me ha dado más importancia de la que merezco», respondió Darcy. «El más sabio y mejor de los hombres o la más sabia y mejor de las acciones pueden ser ridículos a los ojos de una persona que no piensa en esta vida más que en reírse». «Estoy de acuerdo», respondió Elizabeth. «Hay gente así, pero creo que yo no estoy entre ellos. Espero que nunca llegue a ridiculizar lo que es bueno o sabio. Las insensateces, las tonterías, los caprichos y las inconsecuencias son las cosas que verdaderamente me divierten, lo confieso, y me río de ellas siempre que puedo, pero supongo que esas son las cosas de las que usted carece. Quizás no sea posible para nadie, pero yo he pasado la vida esforzándome para evitar esas debilidades que exponen al ridículo a cualquier persona inteligente, como la vanidad y el orgullo, por ejemplo». «Sí, efectivamente, la vanidad es un defecto, pero el orgullo, en caso de una persona de inteligencia superior, creo que es válido». Elizabeth tuvo que volverse para disimular una sonrisa.
Supongo que habrá acabado de examinar al señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y le ruego que me diga qué ha sacado en conclusión. Estoy plenamente convencida de que el señor Darcy no tiene defecto. Él mismo lo reconoce claramente. No, dijo Darcy. No he pretendido decir eso. Tengo muchos defectos, pero no tienen que ver con la inteligencia. De mi carácter no me atrevo a responder. Soy demasiado intransigente para lo que a la gente le conviene. No puedo olvidar tan pronto como debería las insensateces y los vicios ajenos, ni las ofensas que contra mí se hacen. Mis sentimientos no se borran por muchos esfuerzos que se hagan para cambiarlos. Quizás se me pueda acusar de rencoroso. Cuando pierdo la buena opinión que tengo respecto a alguien, es para siempre. Ese es realmente un defecto, replicó Elizabeth. El rencor implacable es verdaderamente una sombra de un carácter, pero ha elegido usted muy bien su defecto. No puedo reírme de él. Por mi parte, está usted a salvo. Creo que en todo individuo hay cierta tendencia a un determinado mal o a un defecto innato, que ni siquiera la mejor educación puede vencer. Y ese defecto es la propensión a odiar a todo el mundo. ¿Y el suyo?, respondió él con una sonrisa. Es interpretar mal a todo mundo intencionalmente. Escuchemos un poco de música, propuso la señorita Bingley, cansada de una conversación en la que no tomaba parte. Luisa, ¿no te importaría que despierta al señor Hurst? Su hermana no puso ni la más mínima objeción y abrió el piano. A Darcy, después de unos momentos de recogimiento, no le pesó. Empezaba a sentir el peligro de prestarle demasiada atención a Elizabeth. Capítulo 12. De acuerdo con su hermana, Elizabeth escribió a su madre a la mañana siguiente, pidiéndole que le mandase el coche aquel mismo día. Pero la señora Bennet había calculado que sus hijas estarían en Netherfield hasta el martes, en que haría una semana justa de que Jane había llegado ahí, y no estaba dispuesta a que regresara antes de la fecha citada. Así pues, su respuesta no fue muy favorable, o por lo menos no fue la respuesta que Elizabeth hubiera deseado, pues estaba impaciente por volver a casa. La señora Bennet le contestó que no le era posible enviarle el coche antes del martes, y añadía que si el señor Bingley y su hermana les insistían para que se quedasen más tiempo, no lo dudasen, pues podía estar muy bien sin ellas. Sin embargo, Elizabeth no estaba dispuesta a seguir ahí, por mucho que se lo pidieran, temiendo, al contrario, resultar molestas por quedarse más tiempo. Le rogó a Jane que le pidiese el coche a Bingley enseguida, y por último decidieron exponer su proyecto de salir de Netherfield aquella misma mañana y pedir que les prestasen el coche. La noticia provocó muchas manifestaciones de preocupación. Les expresaron reiteradamente su deseo de que se quedasen por lo menos hasta el día siguiente, por lo que no hubo más remedio que demorar la marcha hasta entonces. A la señorita Bingley le pesó después haber propuesto la demora, porque los celos y la antipatía que sentía por una de las hermanas eran muy superiores al afecto que sentía por la otra. Al señor de la casa le causó mucha tristeza saber que se irían tan pronto e insistió en convencer a Jane de que no sería bueno para ella, porque todavía no estaba totalmente recuperada, pero Jane era firme cuando sabía que obraba como debía. A Darcy le pareció bien la noticia. Elizabeth había estado ya bastante tiempo en Netherfield y le atraía más de lo que él quería, y la señorita Bingley era descortés con ella y con él más molesta que nunca. Se propuso tener especial cuidado en que no se le escapase ninguna señal de admiración ni nada que pudiera hacer creer a Elizabeth que tuviera ninguna influencia en su felicidad. Conscientemente de que podía haber sugerido semejante idea, su comportamiento durante el último día debía ser decisivo para confirmársela o quitársela de la cabeza. Firme en su propósito, apenas le dirigió 10 palabras en todo el sábado, y a pesar de que los dejaron solos durante media hora, se metió de lleno en su libro y ni siquiera la miró. El domingo, después del oficio religioso en la mañana, tuvo lugar la separación tan grata para casi todos. La cortesía de la señorita Bingley con Elizabeth aumentó rápidamente en el último momento, así como su afecto por Jane. Al despedirse, después de asegurar a esta última el placer que siempre le daría verla tanto en Longwood como en Netherfield y darle un tierno abrazo, a la primera solo le dio la mano. Elizabeth se despidió de todos con el espíritu más alegre que nunca. La madre no fue muy cordial al darles la bienvenida. No entendía por qué habían regresado tan pronto y les dijo que hacían muy mal en ocasionarles semejante contrariedad. Estaba segura de que Jane se había resfriado otra vez, pero el padre, aunque era muy lacónico al expresar la alegría, estaba verdaderamente contento de verlas. Se había dado cuenta de la importancia que tenían en el círculo familiar.
Las tertulias de la noche, cuando se reunían todos, habían perdido la animación e incluso el sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Hallaron a Mary, como de costumbre, enfrascada en el estudio profundo de la naturaleza humana. Tenía que admirar sus nuevos resúmenes y escuchar las observaciones que había hecho recientemente sobre una moral muy poco convincente. Lo que Catherine y Lydia tenía que contarles era muy distinto. Se habían hecho y dicho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior. Varios oficiales habían cenado recientemente con su tío, un soldado había sido azotado y corría el rumor de que el coronel Foster iba a casarse.